Bendecimos al Señor que bajó 15 grados 20 la temperatura para que hoy podamos estar. No sabíamos si pasar la reunión para abril, qué hacer, pero aquí estamos, gracias al Señor. Y a que no saben de qué vamos a hablar hoy. Tenemos una profeta sentada ahí, revelación del Señor, muy bien. Sí, voy a seguir con la serie de la santidad. Jane viene hablando de prepararnos para los tiempos que vienen. Todos tenemos este sentir. No van a ser fáciles los tiempos que van a venir. Van a venir tiempos y el mundo ya está en tiempos muy convulsionados. Nuestro país está en tiempos convulsionados. Y, y la realidad es que si nosotros, como bien decía también Gloria, si nosotros no estamos preparados para lo que vendrá, vamos a ser como esas vírgenes que cuando llegó el momento no tenían aceite en las lámparas. Entonces, qué bueno que es que nosotros podamos tomar conciencia de esto y vivir la vida que tenemos que vivir para Dios. O sea, uno no puede vivir cualquier vida, no fuimos llamados a cualquier cosa, nosotros fuimos llamados a estar con Él. Jesús dice que nos separó, nos santificó para estar con Él. Y si yo voy a estar con Él, me tengo que poner al día, no puedo hacer cualquier cosa caminando con Él. Entonces, para hacer un pequeño repaso de las cosas que hemos hablado hasta hoy con respecto a la santidad, ¿no? Recordábamos a Juan el Bautista, a Jesús y a Pedro, que todos comenzaron su testimonio diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se acuerdan? Llamaban a la gente a arrepentimiento y decíamos que eso era la condición sine qua non para poder venir al Señor. Yo no puedo venir al Señor si no me arrepiento de la vida que llevaba antes de vivir con Él. Inevitablemente, la gente en el mundo puede decir, bueno, yo no hago mal a nadie. La verdad, ¿escucharon esa frase? Yo no hago mal a nadie. ¿Sí? Bueno, hoy escuchamos de boca de Gloria que vos podés no haciendo mal a nadie, pero podés estar ofendiendo a Dios. Aún cuando no le estés pegando a nadie, aún cuando vivas en una isla solo, vos podés estar ofendiendo a Dios, no dándole a Dios la gloria que le corresponde. Y eso ya es pecado. Así que imaginémonos la importancia del arrepentimiento. Y veíamos juntos en la Biblia la historia del origen del pecado. Hoy vamos a ver un poco más de esto. Y vimos que lo único que quita realmente el pecado y definitivamente el pecado es el sacrificio de Jesús. En Números 21 Dios le manda a Moisés a hacer una serpiente de bronce, ¿se acuerdan? Eso lo vimos. Y la puso sobre un asta en un tiempo en donde todo el pueblo había murmurado, habían pecado contra Dios y contra Moisés, y dice que habían venido serpientes que los mordían y morían, y murió un montón de gente, y Dios le manda a hacer esta serpiente de bronce, y decíamos, qué cosa loca, ¿no? Una serpiente, hubiera hecho un ángel, un arcángel, una imagen de Cristo. No, era una serpiente de bronce en un asta, y dice que todo aquel que mirara esa serpiente no iba a morir. La víbora lo iba a picar. O sea, los picaban las víboras igual, pero no iban a morir. Era un acto de fe. Y decíamos que Cristo fue esa serpiente levantada sobre un asta. Dice, cuando yo sea levantado, como fue levantada la serpiente de bronce, yo voy a traer a todos a mí. Y hoy nosotros, mordidos por la víbora, porque el que no fue mordido por la víbora, que tire la primera piedra, diría, todos somos mordidos por la víbora. ¿Vos vas a tirar una piedra? No. El antídoto se hace del propio veneno de la víbora. Correcto. Bueno, es interesante. Hoy vamos a profundizar y este concepto que vos acabas de decir, esto del antídoto viene del mismo veneno, hoy vamos a profundizar un poco en eso. Entonces, mirar
la serpiente de bronce era un acto de fe, porque cualquiera hubiera dicho, esta pavada, no voy a mirar nada a la serpiente, y alguno habrá muerto sin querer mirar la serpiente. No quedaron registrados acontecimientos tales, pero sospecho que algún duro de corazón no habrá mirado la víbora y murió. No habrá mirado a la serpiente y murió. Bueno, estamos en tiempos en donde no quieren mirar a Jesús muchos y mueren mordidos por la víbora, porque el veneno es mortal. El veneno del pecado es muerte. Pablo dijo lo siguiente: al que no cometió ningún pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Dijimos que Jesús no solamente agarró nuestros pecados en una bolsita y se los llevó y los tiró en el fondo del mar. Jesús se hizo a sí mismo pecado. Es mucho más fuerte. Jesús se hizo lo que Dios detestaba. En esa cruz, el Padre le quitó la mirada y Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús se hizo pecado. La carne de Jesús en ese momento fue lo peor que existía en la tierra, todo junto en él. Y así murió. Eso fue lo que hizo Jesús, no fue cualquier cosa. Lo que cargó Jesús en esa cruz fue la culpa de toda la humanidad, que después se arrepintió. Pero en ese momento Él estaba cargando todas nuestras culpas, todos nuestros pecados. Por eso dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros lo aplicamos a la sanidad física, pero en realidad tiene que ver con algo mucho más profundo. La llaga de Jesús fue para sanarnos de nuestra peor enfermedad. Y de eso quiero que sigamos hablando. ¿Se acuerdan que también hablamos de la conciencia? Solamente lo quiero traer porque me parece que es un tema importante también. Eso lo extraje del libro El hombre espiritual de Watchman Nee. Y decíamos que la conciencia es una función muy importante de nuestro espíritu humano, que nos muestra nuestros errores y nos reprende para que no tengamos paz hasta que no estemos a cuentas. Hoy oraba a Gloria que no nos deje descansar hasta que no nos pongamos a cuenta. Esto es la conciencia. La conciencia actúa de parte de Dios para hablarnos y decirnos: estás mal. La santidad de Dios, que rechaza el mal y se deleita en el bien, se expresa a través de la conciencia del creyente. En Hebreos 9:14 decíamos: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Hoy vamos a hablar de estas obras muertas y de la muerte en sí, ¿no? Pero la conciencia es esa función de nuestro espíritu que se conecta con el Espíritu de Dios y nos habla. Y decíamos que la conciencia depende de nuestro conocimiento. Si nosotros tenemos poco conocimiento espiritual, si nosotros tenemos poca madurez espiritual, nuestra conciencia va a ser débil y vamos a andar dudando de cosas que por ahí ni siquiera son pecado, pero nos hace sentir que está mal. Y ahí veíamos en 1 Corintios 8, del 10 al 12, decía: porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, acá estamos hablando de un conocimiento, es conocer espiritualmente, no es solamente entender algo, porque lo entiendo. 1 Corintios 8, del 10 al 12. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Era una época en donde la gente se sentaba en una mesa a comer comida para adorar a ídolos, para adorar imágenes, para adorar dioses falsos, ¿no? Pablo, si estaban haciendo un asado, como se hace acá en el interior, dedicado a un santo, a una virgen y todo, y Pablo comía de ese asado, él sabía: a mí eso no me hace mal, porque yo no estoy adorando ningún ídolo, yo adoro solo al Señor. Pero alguien que todavía tiene la conciencia débil, que no tiene conocimiento de esto, que piensa que si come eso se contamina, dice: cuando me vea a mí sentado a la mesa va a decir: esto está mal, estoy en pecado. Y dice: y por el conocimiento tuyo,
porque Pablo la tenía clara, él sabía que podía comer cualquier cosa. Por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Qué significa esto? Significa, si yo delante de hermanos que tienen la conciencia débil, que dudan de cosas que para mí son obvias y no están mal delante de Dios, pero si yo sé que para ellos ellos sienten que está mal, preferible no hacerlos, dice Pablo, porque los haces pecar. Sí. Bueno, en Estados Unidos hay ámbitos en donde vos te sentás siendo cristiano a tomar una cerveza y lo consideran un pecado mortal. Entonces, frente a esos, y frente a ninguno, yo no tomo cerveza, gracias a Dios, pero digo, frente a esos, no tomes cerveza. Si te vas a juntar, porque por ahí hay un hermano nuevo que toma cerveza con vos, pero en su conciencia lo acusa. ¿Por qué? Porque en su ámbito cristiano, tomar cerveza es pecado. En ámbitos donde los cristianos musulmanes, los musulmanes se convierten a Cristo, siguen pensando que tomar alcohol está mal, porque en el ámbito musulmán el alcohol es pecado mortal. Entonces los musulmanes que se convierten y vienen a Cristo, en Pakistán, por ejemplo, donde yo estuve, siguen pensando que el alcohol está prohibido. Bueno, si vos te sentás a tomar alcohol con ellos, por ahí los haces pecar. No porque sea pecado, pero para su conciencia sí. Para su conciencia sí. Entonces, sí, bueno, ni hablar si alguien tiene una tentación con el alcohol, pero eso es otra cosa. Alguien puede no tener una tentación con el alcohol, pero sí pensar que eso está mal. Entonces, en la medida que adquirimos conocimiento espiritual, nuestro entendimiento, nuestra conciencia se va fortaleciendo, como le pasó a Pablo. Pablo llegó un momento que Dios le reveló todas esas cosas que para los judíos antes eran pecado, y Cristo le dijo, mira que esto ya no es pecado. Él tuvo conocimiento espiritual y él ya no dudaba de esas cosas. Y él podía comer cualquier comida y estaba bien. Pero cuando se sentaba con alguien que sabía que tenía todavía una conciencia débil, no lo hacía. ¿Para qué? Para guardar al hermano. Sí, sí, sí. No. Claro. Claro. Bueno, la Biblia dice que no se embriaguen con mosto, ¿no? Con vino. No dice que no tomen, dice no se embriaguen, ¿no? Ahora, y está bueno, y después vamos a entrar al tema en particular de hoy, pero está buena esta charla porque vos preguntás, ¿cómo hacen con una persona nueva que llega a la congregación si todos toman cerveza? Nosotros lo hemos vivido porque recibimos a muchas personas nuevas, teníamos grupos de gente y demás. Nosotros teníamos como premisa no tomar alcohol cuando venía alguien nuevo. Si yo me siento con Julio, me siento con alguien que ya conozco su vida, ya sé de dónde viene, ya sé que no tiene un problema con el alcohol, y se quieren tomar una cerveza, bárbaro. Pero si yo voy a sentarme con alguien nuevo, yo prefiero guardarme de esas cosas, porque yo no sé cuáles son las debilidades de esa persona y las tentaciones de esa persona. Hablando sobre todo de estas cosas, ¿no? Del alcohol o algo que lo puede llegar a tentar. Entonces, es bueno a veces, por amor a la persona, guardarme de esas cosas, hasta conocer, hasta profundizar y después ver. Y les digo más, incluso con jóvenes, por ejemplo, ¿no? Hoy con los jóvenes que está tan extendido el tema de tomar alcohol, para divertirse hay que tomar alcohol, si no, la vida no es divertida. Con jóvenes yo recomendaría que se abstengan absolutamente de alcohol y que les enseñen a divertirse sin alcohol. El día de mañana, si querés tomarte una cerveza con una pizza cuando te juntes con alguien, bárbaro, pero no asocies alcohol con diversión. Como diría Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces uno ahí tiene que tener sabiduría, pero de nuevo, esto también va con la conciencia. La conciencia, si vos sos maduro, a vos te debería acusar si te sentás a tomar con jóvenes
la cerveza y estás viendo que los jóvenes están yéndose de donde tienen que estar. Uno que es maduro debería tener la conciencia madura y escuchar a la conciencia, ¿no? Entonces, qué importante esto, porque si no escuchamos a la conciencia nos va a hablar muchas cosas que en realidad es el espíritu hablándonos a través de la conciencia y nosotros la vamos a dejar pasar. Por eso decíamos qué importante que es tener el oído atento, pero es el oído espiritual atento, porque la conciencia nos habla en el espíritu. ¿Amén? Pero viene bien esto, porque realmente nosotros no solo nos tenemos que cuidar de nuestros pecados. Pablo decía que por amor a los hermanos los tenemos que cuidar a los otros también de sus pecados. Y tenemos que estar velando, sobre todo si somos maduros, velando por el crecimiento del otro para que el otro no caiga. Pablo hacía esto y nos dio enseñanza para que lo hagamos nosotros también. ¿Sí? Entonces, la cerveza, el alcohol. Bueno, en España, por ejemplo, los cristianos fuman. En Estados Unidos también, en algunos lugares, me imagino que por ahí. Es algo cultural. Bueno, ahora, para nosotros eso es como tomar alcohol en otros lados. Para nosotros un cristiano no fuma, ¿sí? Y a mí me hace ruido. Bueno, entonces, si nos pudiéramos abstener de esas cosas delante de personas que no sabemos cómo, mejor, mejor. Diga. Sí, sí, totalmente hay que cuidar del templo del espíritu. Totalmente. Sí, sí. Amén. Totalmente. Como bien dice Elizabeth, todas esas son puertas de adicción y cada uno sabrá cuál es su puerta. Son como una manera de hechicería, porque se influencia a través de la droga y se influencia a través del alcohol y vemos hoy en esta generación personas que tienen problemas con el alcohol y con la droga y que eso trae una atadura a las personas. Ujú. Pueden llegar a vivir adicto y el Señor los liberta. Porque dice que quizás nos encontramos con gente que está en la droga, que está en el alcohol y dice, quiero dejar, pero es más fuerte que yo. Es como una atadura espiritual. Ok. Para los que están en Zoom, un pastor decía que tanto la droga como el alcohol es como una forma de hechicería que deja a la persona atada y por eso la persona dice no puedo salir. Sabemos que toda atadura, o sea, que toda adicción de fondo tiene una atadura espiritual, claramente, porque justamente es algo que me, que me ata, que me domina. Por eso Pablo decía, todas las cosas me son lícitas, eh, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. De nuevo, si sabemos que algo nos puede llegar a dominar, preferible alejarnos de eso. Puede ser alcohol, puede ser droga. La droga claramente siempre va a generar una atadura más fuerte o una adicción más fuerte. Pero hay otras cosas que nos pueden generar una adicción y uno tiene que estar atento a qué. Internet, cualquier cosa. Hasta la televisión, hasta los deportes. Hay gente que no puede parar de mirar deportes. Está 12 horas por día mirando deportes. O sea, todo puede ser una adicción. Exacto. Lo decía la hermana Jenny hace unos días, decía que no podemos estar viendo cuántos programas se nos ocurre porque eso, todo lo que entra, nosotros todos estamos a boca. Uh-huh. En un cierto sentido, todos esos cinco sentidos tenemos muchas formas de alienarlo, de impedirlo, de contaminar el templo. Sí, dice Jesús, cuidado con lo que, ojo con lo que ven, dice Jesús. ¿No? Porque el ojo es la ventana del alma y lo que uno mina lo contamina. ¿Sí? Entonces, tenemos que guardarnos de todas estas cosas. Y tenemos que saber qué es lo que nos conviene. Y tenemos que saber qué es lo que conviene a otro.
Porque de nuevo, nosotros no solamente estamos para guardarnos a nosotros mismos, nosotros somos una familia en Cristo y estamos para guardar a otros también. Entonces, si yo puedo ser piedra de tropiezo para otro, yo debería guardarme de serlo. Porque por ahí a mí, o sea, yo puedo mirar una película de acción y de tiros y a mí no me genera nada. Yo no, para mí no es un problema, pero para otro por ahí sí. Entonces, que el Señor nos dé sabiduría para guardarnos a nosotros y guardar a otros. Romanos 14, 22 y 23 habla lo mismo. Pablo está diciendo, la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción, delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Estamos hablando no de la fe en Cristo, está hablando Pablo de la fe de lo que yo puedo o no puedo hacer, de las cosas que están bien, de las cosas que están mal. Dice, dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come, se condena. Está hablando de lo mismo, ¿no? De comer, lo sacrificado y demás. Porque no lo hace por fe. Y todo lo que no procede de fe es pecado. ¿Querés saber qué es pecado? Todo lo que no procede de fe. Si te está haciendo dudar, malo, malo. Preferible no lo hagas. Ante la duda, abstenete. La NBI de esto mismo dice, dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Si la conciencia no te está acusando, buenísimo, dice Pablo. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Entonces, qué importante que es que mi conciencia esté tranquila y santificada por el Señor, claramente. Obviamente que alguien que no tiene a Cristo y tiene la conciencia cauterizada o dormida, va a haber un montón de cosas de la conciencia no lo va a acusar. ¿No? Estamos hablando acá de nosotros como hijos de Dios. Y por último, Santiago 4:17, la NBI dice, y esto para entender, qué tan delicado es el tema del pecado. El pecado no es una lista de cosas, a pesar de que hay listas de cosas en la Biblia. ¿No? Santiago 4:17, la versión NBI dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, no solamente lo que hago mal. Si Dios te está mostrando cómo hacer bien algo, te está diciendo, como decía hoy Julio, tenés que bendecir a este hermano para que venga, o bendecir a esta persona para que venga a Cristo, y no lo haces, delante de Dios eso es pecado. Entonces, cuidemos y hagamos madurar nuestra conciencia y ayudemos, como decíamos la vez pasada, que la conciencia de los incrédulos sea iluminada por Cristo y la de nuestros hermanos se desarrolle. Nosotros estamos puestos para iluminar la conciencia de otros con el Evangelio del Señor. La conciencia dormida será despertada por el Espíritu y les traerá convicción de pecado, de justicia, de juicio. Eso pasa en la conciencia del que viene a Cristo. ¿Amén? Bueno, esto fue solo el repaso. Imagínense. Esto recién empieza. Bueno, hoy quiero que hablemos, y espero que nos den los tiempos, la verdad, pero quiero por lo menos que empecemos a hablar de la muerte. Sabemos que Cristo muere en la cruz por nosotros y la Biblia dice que nosotros en Cristo somos llamados a morir con Él. ¿Cuántos lo sabían eso? Para vivir con Él primero hay que morir con Él. Y hoy quiero que profundicemos en ese tema, ¿no? Sabemos que la muerte de Jesús en la cruz pagó nuestros pecados, nos limpió para que podamos tener acceso al Padre, pero quiero que hoy veamos cómo opera esa limpieza, qué tiene que pasar en nosotros para que esto se haga realidad. Y quiero que vayamos a 1 de Pedro 2:24. Esto nos va a dar pie para lo que quiero contarles, o lo que quiero que leamos más que nada.
Y hoy vamos a leer bastante. No es habitual en un culto agarrar la Biblia y darle de corrido. Hoy le vamos a dar de corrido. Empezamos por Génesis y terminamos por ahí por Levítico. Vamos a ver hasta dónde llegamos. No, mentira. Bueno, primera de Pedro 2:24 dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Miren lo que dice acá Pedro. Pedro dice que él llevó nuestros pecados, es verdad, en su cuerpo, sobre la cruz. ¿Para qué? Para que ahora nosotros muramos con él y una vez muertos podamos vivir a la justicia. Y fíjense acá lo que les decía antes, Pedro aplica la palabra de que él llevó en sus heridas nuestras enfermedades. Él dice, porque por sus heridas fuisteis sanados. ¿Está hablando de sanidad física? No, acá no. Acá no. Acá está hablando de otra enfermedad. Acá está hablando de la enfermedad principal del ser humano, la que abrió la puerta para todas las demás enfermedades. Acá está hablando del pecado. Por eso dice que Cristo murió para que muramos al pecado. Entonces, quiero que me acompañen a leer el gran tratado teológico de Pablo, que le escribe a los romanos, en donde explica cómo funciona este mecanismo, cómo mediante lo que hizo el Señor, Él nos santifica para que estemos muertos al pecado. Vayamos a Romanos 5. Y vamos a leer desde Romanos 5:12 en adelante. No les quiero decir hasta cuándo porque no quiero que se pongan ansiosos. Arrancamos Romanos 5:12. Y acá Pablo empieza a explicar lo que estuvimos viendo en los cultos anteriores. ¿Se acuerdan que vimos la historia del pecado? ¿Cómo entra el pecado? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Pablo hace un resumen similar al que hicimos acá. Y empieza diciendo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, ¿por quién? Por Adán. Y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Un hombre, imaginémonos en la punta de la pirámide, pecado, muerte. Él es sentenciado a muerte por Dios, por su propia transgresión, por haber desobedecido a Dios en el huerto del Edén. De ese hombre en adelante, todos los demás reciben la misma maldición. Todos fuimos sentenciados a muerte por Adán. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Si no pecáramos, no moriríamos. Les diría más. Aún sin pecar, el único que no pecó en la humanidad murió. Jesús. Porque la muerte entró a todos los hombres. La carne estaba sentenciada a muerte de Adán en adelante. Dice, antes de la ley ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. ¿Cuándo empezó la ley? ¿Quién la trajo la ley? ¿Eh? ¿Pero con quién? Con Moisés. ¿Se acuerdan que vimos? Moisés trae la ley. Lo que está diciendo acá Pablo es, antes de la ley, ¿existía el pecado? Sí. De Adán en adelante todos pecaron, pero no había una ley que dijera esto está bien, esto está mal. Lo único que había estado mal es, Dios le dijo, no coman del árbol del bien y del mal. Sí. Le dice, el pecado está a la puerta.
pero no había una ley que dijera no matarás. No le dijo no lo mates, le dijo mirá que el pecado está a la puerta. Seguramente la conciencia de Caín le habrá dicho está mal matar, pero no había una ley escrita que dijera no matarás. Sin embargo, Caín lo mató, porque el pecado había entrado y la maldad con él. Sin embargo, lo que está diciendo acá Pablo es, sin ley no hay condena por el pecado. Es decir, no dice, si mataste va a pasar esto, el ojo por ojo, diente por diente de la ley. No estaba. La ley del talión todavía no estaba. Entonces dice, el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Es decir, está bien, no había una ley para decir matar está mal, robar está mal, codiciar está mal. No había una ley, pero la muerte ya había entrado, porque Dios dijo, si comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, van a morir. Y lo que Dios dijo se cumple. Entonces la muerte entra y empiezan a morir. Y dice, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún para aquellos que no pecaron del mismo modo que Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Es decir, aún para aquellos que no necesariamente desobedecieron a Dios, porque Dios les dijo, no comas de esto. Porque Adán pecó deliberadamente contra algo que Dios le había mandado. Dios le mandó, vos podés comer de todos los árboles, pero de este árbol no. Y Adán deliberadamente transgredió lo que Dios le había dicho. Y acá está diciendo, algunos otros, por ahí Dios no les dijo, no hagas esto. Sin embargo, aunque no se los dijo, murieron igual. Y dice Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. ¿Por qué es figura? Porque Adán es hijo de Dios. De hecho, cuando leemos las genealogías, dice Adán, hijo de Dios, cuando nombra a los demás son hijos de alguien más, pero Adán fue hijo de Dios. No nació de la misma manera que nació Jesús, no había una María para tenerlo, nace de la tierra, pero Adán es creación directa y no nace como descendiente de otro. Dice que es figura de aquel que había de venir, es decir, ese primero, el primer hijo de Dios, Adán, es figura del segundo hijo de Dios que iba a venir, que es Jesús, que en realidad es el primer hijo de Dios por excelencia, ¿sí? Pero la Biblia de hecho a Jesús lo llama el segundo Adán. Y seguimos, pero el pecado de Adán no puede compararse con el don de Dios. Pues si por el pecado de un solo hombre muchos murieron, la gracia y el don que Dios nos dio por medio de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para el bien de muchos. Y está diciendo, vamos a comparar el don, el regalo de Dios que vino a través de Jesús con la transgresión de Adán. No tiene comparación. No tiene comparación. Es mucho más tremendo y poderoso lo que vino con Jesús, a pesar de que lo que vino con Adán es fuerte. Es poderoso en un sentido, porque trajo la muerte a todos los seres humanos. Pero acá Pablo, que siempre exalta por encima a Cristo y a lo que Dios da, pone por encima el don. Es decir, el regalo de Dios a la humanidad a través de Jesús. Nosotros podemos decir terrible el pecado. El pecado es algo fuertísimo. Mató a la humanidad. Pero Dios puso algo mucho más arriba. Por eso dice, abundaron para el bien de muchos. Y dice, el don de Dios no puede compararse con el pecado de Adán, porque por un solo pecado vino la condenación, pero el don de Dios vino por muchas transgresiones para la justificación. Un pecado trajo la condenación a la humanidad, trajo la muerte. Ahora, lo que vino a pagar Jesús, lo que vino a dar Jesús, tratemos, o sea, imagínense acá un vaso y ponemos el pecado de Adán. Imaginémonos meter todos los pecados de la humanidad entera, de Cristo para atrás y de Cristo para adelante, porque los pecados que se llevó Jesús no fueron solamente los de Cristo para atrás. Se llevó los pecados que todavía se están por cometer, de los que todavía están por nacer. Un vaso es el de Adán. Imagínense los vasos, hablando de la copa que se tuvo que tomar Jesús. Imagínense los vasos que llenarían el mundo entero de los pecados, de las transgresiones, de todos los seres humanos.
que aceptamos a Jesús. Pero somos millones y millones y millones y millones. Eso fue lo que vio Juan cuando pudo ver en el cielo. Millones y millones y millones, no de un vasito con una transgresión, de baldes gigantes llenos de transgresiones. Eso fue el don de Dios. El don de Dios fue agarrar ese balde gigantesco, inconmensurable, y tirárselo encima. Por eso no tiene comparación, dice Pablo, no tiene comparación la transgresión de uno con el don gigante que vino a traer Jesús por todas nuestras transgresiones, las que cometiste hasta hoy y las que vamos a cometer mañana. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. Así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los, como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Se acuerdan? La ley vino a decir, esto que están haciendo es pecado. No porque no hubiera pecado. El pecado ya estaba. Pero cuando vino la ley, puso la luz y mostró la inmundicia. Porque el mundo estaba en tinieblas y Dios trajo una luz y dijo, esta es la inmundicia que ustedes, la humanidad, llevan encima. Puso la luz. Y abundó el pecado. Y ahora vamos a ver de qué manera, por la ley abundó más todavía. Pero dice, imaginémonos de nuevo, ¿no? Acá está la humanidad y el agua está acá. Todos cubiertos por pecado. Como la inundación que se llevó a la humanidad con Noé. ¿Sí? El diluvio tapó a la humanidad por su pecado. La gracia sobreabunda. Si el pecado está hasta acá, la gracia llena hasta acá. Y cubre los pecados, los tapa, los limpia. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Dice, para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Se acuerdan? El pecado limitaba nuestra vida y la dejó. Primero vivían 900 y pico de años. Fue bajando, 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 120. Después vino Moisés y dijo, no, 70, 80 lo máximo. La gracia levantó la vara de la vida y la dejó al infinito. Y más allá, diría. Si creen en mí, yo levanto la vara, yo vuelvo al sueño original, al de la vida eterna. ¿Seguimos? Vamos al capítulo 6. Y acá Pablo dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Porque uno diría, bueno, si pecamos mucho, hubo más gracia todavía. ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos en una vida nueva. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él
en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Escuchen esto. Este cuerpito, como digo siempre, este cuerpito esbelto y hermoso, ¿sí? Que a veces he llevado con tanto orgullo, ¿no? Está puesto para destrucción. Vos decís que sí, mi amor. Decís que sí. Sí, qué bonito. Yo no la miro por las dudas para no distraerme. No, no, no. Pero este cuerpo, más allá de este cuerpo físico, ¿no? Este ser humano que vino antes de Cristo, la carne, como lo llama la Biblia, lamentablemente está para crucifixión. Está para descarte. El que quiera salvar su vida, decía Jesús, ¿qué pasará? La perderá. La vida que traías antes del Señor está para destrucción. ¿Por qué? Porque es un cuerpo de pecado. Porque es una vida de pecado que está para morir. Nos guste o no, si venimos a Cristo, esta vida que traíamos está para morir. Y dice, sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Si yo sigo vivo en mi antiguo yo voy a seguir sirviendo al pecado. Porque así vine. Esa es mi naturaleza. La naturaleza de Adán es esa. Y no la voy a poder cambiar. Entonces tengo que aceptar que la vida que traje ya no sirve. Dice, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Porque en cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Mientras Jesús estuvo en la carne, en el cuerpo que Él mismo trajo humano, Jesús estuvo todo el tiempo sometido a una presión tremenda de pecado que quería venir a Él, todo el tiempo. Dice que Él fue tentado en todo el tiempo. Hasta el último momento, hasta el momento en donde tenía que ir a la cruz, fue tentado para que no vaya. Es más, su carne no quería ir. Y le decía al Padre, Señor, líbrame de esta copa, no quiero morir en la cruz. Algo muy fuerte, no quiero morir en la cruz por la humanidad, ojalá puedas hacer otra cosa. Pero no se dio a la tentación. Como decía hoy Gloria, oró y oró y oró y lloró hasta que venció la tentación y tomó la copa que estaba destinada para él. Y nos dejó ejemplo, porque él sabía que su cuerpo era un cuerpo humano, sometido a pecado, para morir. Y de muerte de cruz. Para eso vino. Entonces, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo nos está diciendo, considérense muertos. Si vos querés librarte de la opresión del pecado, si querés santificar tu vida y limpiarla de pecado, te tenés que considerar muerto. Y tenés que saber que día a día, por eso Jesús decía, lleven su cruz, todos los días tienen que morir.
no quieran salvar su vida vieja, no quieran vivir como vivían antes. Tienen que morir. A menos que mueran, no pueden recibir mi vida, dice Jesús. Y aún cuando morimos con Cristo en el bautismo, si nos bautizamos, si todavía, acá tengo gente que se ha bautizado hasta 2 veces, para morir a esa vida vieja, vos morís a esa vida vieja, pero después tenés que seguir matando al hombre viejo, a la mujer vieja que se quiere levantar todo el tiempo. Todo el tiempo hay que considerarse muertos al pecado. Cada vez que el pecado quiera venir, yo tengo que caer al piso como muerto y decirle, Señor, líbrame, como cayó Jesús, como en Getsemaní, y decir, Señor, no sea mi voluntad es pecar. No sea mi voluntad, sino la tuya. Ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a vivir en vida nueva. Y Pablo sigue y dice, ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Vuelve con lo mismo, ¿no? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido y una vez liberados del pecado llegaron a ser siervos de la justicia, es decir, siervos del Señor. Hablo en términos humanos por la debilidad de su naturaleza humana. Así como para practicar la iniquidad presentaron sus miembros para servir a la impureza y la maldad, ahora para practicar la santidad presenten sus miembros para servir a la justicia. Serví al Señor. Serví al Señor, porque si vos no ponés tu vida, no disponés tu vida a servir al Señor en lo que Él te vaya mostrando, tu cuerpo te va a llevar para otro lado. Tu naturaleza humana te lleva para otro lado. Por eso Pablo dice, preséntense y hagan cosas para el Señor. Trabajen con sus miembros, con los que antes trabajaban para la injusticia, para la maldad. Ahora trabajen para el Señor. Y sigue diciendo, cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Yo lo pienso así, ¿no? Yo soy esclavo del pecado como el que está en el mundo. El que está en el mundo se siente re libre. Dice, yo no le debo nada a la justicia, ¿no? Yo no tengo que andar rindiéndole cuentas a Dios, hago lo que quiero. Soy re libre, sin saber que en realidad está esclavo. Está libre de la justicia, pero esclavo del pecado. ¿Pero qué provecho sacaron de eso? De ser esclavos del pecado y libres de la justicia. ¿Qué provecho sacaron de eso? Dice Pablo. Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Siervos del pecado, ¿cuál era el fruto? La muerte. ¿Qué provecho saco a morirme? Y no estamos hablando de morirnos físicamente solamente, estamos hablando de la muerte eterna, porque dice que después de la primera muerte hay una segunda muerte. Nosotros nos morimos y todos vamos a ir a Dios. Los que pecamos y los que no pecamos. Miento, todos pecamos. Los que pecamos y no nos arrepentimos y los que pecamos y nos arrepentimos. Todos irán delante de Dios. Y delante del Señor, aquellos que hayan aceptado la gracia sobreabundante de Jesús, serán librados del juicio eterno. Porque Jesús pagó el juicio, pagó el precio que íbamos a pagar nosotros pesado. Pero aquel que no haya aceptado a Jesús va a llevar una segunda muerte. La primera es la de la tierra, pero la segunda muerte es ser destituidos de Dios por la eternidad e ir al infierno. No hay vueltas con eso. No hay purgatorio para ver si lo arreglo después. No existe eso. Jesús dijo, hay una sola muerte acá y después el juicio. Y después del juicio, la segunda muerte. Nadie va a poder salir libre delante de un Señor santo, perfecto y justo. Nadie puede zafar del juicio a menos que acepte el regalo de Dios de su gracia y de su justicia. Jesús.
Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es decir, si yo estoy dispuesto a morir todos los días a esta vida, yo no voy a morir esa muerte eterna. La dádiva de Dios, el fruto que voy a tener es la santificación, es decir, estar cada día más limpio, más cerca del Señor, hasta que llegue el día en donde Él me dé una corona de gloria y me diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, vení, vení con los amados de mi Padre, vos no vas a juicio. Sigue Romanos, pero estamos, a ver, ¿cómo estamos? ¿Quieren que terminemos de leer esto? Si no, la seguimos la próxima. Ustedes me dicen. ¿Estamos bien? Dale. ¿Por qué hago esto? Porque a veces uno toma un versículo suelto, pero es tan importante entender el contexto de la Biblia. Pablo, acá lo tenemos dividido en versículos, en capítulos, pero Pablo escribió esto de corrido, para que se lea de corrido y para que entiendan todo el contexto de lo que Pablo estaba explicando. Y el contexto continúa. Pablo en los capítulos sigue hablando de lo mismo, no cambió de tema. En el capítulo 7 sigue hablando de lo mismo. Y miren lo que dice. Dice 7:1. Puesto que hablo con quienes conocen la ley, les pregunto. ¿Acaso ignoran, hermanos, que la ley ejerce poder sobre alguien mientras esa persona vive? Por ejemplo, por la ley, una mujer casada está sujeta a su marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la sujetaba a él. Así que si ella se une a otro hombre mientras su marido vive, comete adulterio. Pero si su marido muere, ella queda libre de esa ley, de modo que si se une a otro hombre, no comete adulterio. La ley permitía. Muere su marido, se puede volver a casar. ¿Sí? Ahora, se casa con otro mientras su marido vive, está en adulterio. Eso es lo que decía la ley. Y dice, así también ustedes, hermanos míos, por medio del cuerpo de Cristo, han muerto a la ley para pertenecer a otro, al que resucitó de los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Porque mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas, estimuladas por la ley, actuaban en nuestros miembros y producían frutos que llevan a la muerte. Pero ahora que hemos muerto a su dominio, estamos libres de la ley y de ese modo podemos servir en la vida nueva del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. Y Pablo vuelve con lo mismo. ¿Concluiremos entonces que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado. Porque si la ley no dijera no codiciarás, tampoco yo habría sabido lo que es codiciar. Pero el pecado se aprovechó del mandamiento y despertó en mí toda clase de codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que el mismo mandamiento que debía darme vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y por medio de él me mató. Podemos decir entonces que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Miren esto. Sin la ley, yo no sé que codiciar está mal, que hacer esto o lo otro está mal. Ahora, cuando sé que algo está mal, el pecado viene y me llena la cabeza con que lo haga. Y me dice, hacelo, hacelo, hacelo. Me presiona todo el tiempo para que yo peque más todavía. ¿Por qué? Porque el pecado viene del diablo y el diablo viene a empujar esto. Y lo que está diciendo Pablo acá es, si vos morís a eso, si vos morís a una ley que todo el tiempo te condena, vas a tener menos presión y vas a poder vivir una vida libre. Si yo vivo, interpretación mía, pero les pido que consideren si la consideran correcta. Si yo vivo una vida cristiana de esa misma forma que la ley, si yo vivo todo el tiempo poniéndome reglas que tengo que cumplir, que tengo que cumplir, porque si no la cumplo y si hago esto y si no hago lo otro, y si todo el tiempo me va a estar condenando y el diablo me va a estar atormentando y me va a estar oprimiendo.
Lo que está diciendo Pablo acá es, no vivan más así. Vivan en la libertad de los hijos de Dios, vivan en la libertad de Cristo. Cristo te hizo libre de eso, te hizo libre de una ley que te oprime. Cristo dice, ahora viví mi vida. Ahora ya no hay más una lista de cosas que no tenés que hacer. Ahora vos viví en mi espíritu y hacé las cosas que yo te mando y vas a vivir y vas a disfrutar la vida y vas a vivir una vida plena y abundante como Jesús prometió. De eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana no se trata de no pecar solamente. La vida cristiana se trata de vivir para Cristo, de servir al Señor, de hacer lo que Él quiere que hagamos. Y eso nos da vida, eso nos da disfrute, eso nos da plenitud, sensación de que estoy haciendo lo que tengo que hacer, de que una corona de gloria me espera, como decía Pablo. Él sabía que todo lo que hacía se estaba guardando en el tesoro celestial y iba a llegar el día en donde él iba a recibir las alabanzas de su propio Dios y le iba a decir, bien, buen siervo y fiel. Él estaba esperando ese día. Todo lo que hacía lo hacía en ese sueño, en esa expectativa, y así deberíamos vivir la vida nosotros. Si yo vivo la vida con culpa todo el tiempo por lo que hice mal, Pablo dice, no, yo quiero que vivas la misma vida que viví yo, que vivas una vida mirando a Cristo, mirando lo que Él tiene para vos, mirando lo que Él soñó para vos, caminando una vida de libertad, ya no de esclavitud. Sí, soy esclavo de Cristo, pero soy esclavo de Cristo para vivir libre, porque Cristo no me trajo a su reino para oprimirme. Cristo me trajo a su reino para vivir en libertad, para cumplir toda la plenitud de lo que Él había soñado para mí. Esa es la forma de ser libre de pecado. Eso es lo que enseña Pablo. Después vamos a seguir leyendo un poco más de lo que dice Pablo, pero Pablo está diciendo, no se sometan más a la ley, no vivan más oprimidos por tengo que hacer esto, no tengo que hacer lo otro. Vivan en libertad con Cristo y disfruten de Cristo. Disfruten la libertad a la que fueron llamados. Fueron llamados a vida nueva, vida en el Espíritu, a recibir las riquezas de la gloria de Dios en ustedes. Eso es santificarse. Esa es la manera de dejar atrás el pecado, de vivir una vida en santidad con Dios, buscándolo a Él, llenándonos de Él, caminando con Él, sirviéndolo a Él, mirándolo a Él. Pablo no miraba más sus pecados recordaba sus pecados porque él sabía de dónde vino, pero dice la mirada puesta en Cristo, el autor y consumador de mi fe. Ahí miro yo. Yo no miro a otro lado. Ni siquiera me juzgo a mí mismo, decía Pablo, porque si me juzgo me condeno. Yo me miro en Cristo, yo miro a Cristo. Dios nos está llamando a santificarnos. Dios nos está llamando a vivir para Él, a vivir en libertad, a disfrutar de la vida que Él nos dio. Él nos hizo morir a la vida vieja, pero nos dio una vida nueva. No nos dejó muertos, tirados en el funeral. Él nos levanta una vida nueva en el Espíritu y nos promete una vida mejor todavía. Pablo decía, la vida que vivo en este cuerpo carnal, la vivo en la fe en el Hijo de Dios. Yo la vivo en la fe de lo que vendrá. Yo la vivo en la fe de la plenitud completa. Hoy tengo parte de la plenitud. Va a llegar un día donde voy a ser libre de este cuerpo que todavía me pesa y voy a vivir en un cuerpo nuevo que Él tiene preparado para mí. ¿Amén? ¿Quiénes quieren recibir esta vida libre, plena de Cristo y morir a esa vida vieja? Bueno, hoy morimos de nuevo. ¿Amén? Vamos a orar. Señor, hoy dispongo mi vida para morirla. Esa vida que traje heredada de Adán, Señor, yo la pongo para muerte. Y te doy gracias porque esa vida está crucificada juntamente con Cristo. Como Pablo decía, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y esta vida que vivo en esta carne, la vivo en la fe, en la expectativa, en la esperanza, en el Hijo de Dios que me santificó, que dio su vida por mí y que me está esperando al final del camino con una corona. Por eso, Señor, ayúdanos a librarnos del peso que nos quiere llevar a morir nuestra vida nueva. Porque nuestra vida nueva es para vivirla y para hacerla crecer. Y Señor, ayúdanos a morir la vida vieja, cada día. A dejar atrás el pecado que nos asedia, Señor, y a correr
con confianza y con paciencia la carrera que pusiste por delante para nosotros, Señor. Una carrera en la que vamos a ver maravillas, en la que nos vamos a gozar en tus milagros, Señor. Nos vamos a gozar en salvación de muchos, porque vos nos pusiste en esta tierra para ser sal, luz, para ser ejemplo de muchos, como hablábamos, Señor, para que muchos puedan limpiar sus conciencias de obras muertas y conocer al Dios que da vida nueva. Señor, te bendecimos, te adoramos. Reconocemos nuestro pecado, pero también reconocemos, Señor, que vos clavaste nuestro cuerpo de pecado en esa cruz para darnos una vida de libertad. Ya no de ley, de libertad, de la libertad de los hijos de Dios. Por eso te bendecimos, Señor, te alabamos, levantamos tu nombre, te glorificamos. Anhelamos tu venida, Señor. Anhelamos que nos encuentres santos, con la mirada limpia, Señor, con una conciencia santa para vos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, mi Rey. Y amén.